Historia de la Iglesia. Tercer período. La Iglesia Imperial, del año 313 al 475. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la secuencia de esta videoserie de la historia de la iglesia. En este tercer periodo tendremos que tocar temas algo polémicos entre las iglesias evangélicas y la iglesia católica. No es mi intención fomentar dichas polémicas, sino presentar los hechos documentados objetivamente con el mayor respeto posible a cualquier personaje participante en la historia. Resumen de enlace con los períodos anteriores. Vimos el propósito de Dios para la Iglesia. ¿Por qué y para qué existe? ¿Cómo y quién la inició? Recordamos que inició un día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Asimismo que el Dr. Lucas, el cuarto evangelista, investiga los hechos de los primeros días, ordenadamente, para servirnos de enlace de la Biblia con la historia. Hicimos un resumen del ministerio y martirio de los apóstoles. Vimos que al principio la iglesia era judía y cómo y por qué poco a poco se fueron separando los judíos hasta quedar totalmente gentil. Entramos un poco al Imperio Romano, los emperadores y su contexto histórico, y los que ordenaron las 10 persecuciones y por qué. Presentamos como muestra a algunos de los miles de mártires que ganaron la corona de vida al mantenerse fieles hasta la muerte. ¿Qué y quiénes fueron los padres apostólicos y los padres de la iglesia? ¿Cómo es que las 10 persecuciones estaban profetizadas en la carta a la iglesia de Esmirna, así como otras analogías entre estos períodos y las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis? Introducción. La paz de la iglesia. En el año 311, el emperador Galerio emite el edicto de tolerancia de Nicomedia. Concedía indulgencia a los cristianos. Reconocía su existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construir templos para su Dios, por lo que la persecución finalizaría. Esta fue su petición. Habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Un segundo edicto, el definitivo, lo firman en Milán en el año 313 Constantino y Licinio, los emperadores del norte y sur. La paz de la iglesia es el período que continúa tras el edicto de Milán. Termina con las persecuciones y trae paz a la iglesia. En este período veremos una iglesia en paz, en crecimiento, pasando de la sencillez al lujo. De ser perseguida pasa a ser perseguidora. Primero persigue a los paganos, después a los judíos y más tarde contra los cristianos, herejes. Fin de la iglesia primitiva. Inicia la iglesia imperial. Casi todos los historiadores coinciden en que la época de la iglesia primitiva concluye con el edicto de tolerancia de Milán. Después de este, la iglesia es cobijada por el imperio. Se le llama iglesia imperial porque toma elementos del imperio y el imperio toma elementos del cristianismo. Quedan atrás las formas de culto del cristianismo primitivo, la santidad, los bautizos por inmersión, el adoctrinamiento celoso y eficaz de los nuevos conversos. Muchas prácticas son modernizadas, adaptadas al nuevo ambiente de la iglesia, en medio de la corrupción de un imperio con paganismo en decadencia, pero vivo, y que para sobrevivir tendrá que buscar acomodo en la nueva religión. Analogía. Entre la tercera carta enviada a las 7 iglesias de Asia Menor y el tercer período de la iglesia,
Apocalipsis 2:12 a 17, del año 313 al 475. Iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa compromiso matrimonial. Este importantísimo mensaje que Cristo da a la iglesia en Pérgamo, tercera de las 7, lo podemos ver en figura con el tercer período de la iglesia. Veamos el texto bíblico. Apocalipsis 2:12-17. Yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pérgamo fue una ciudad habitada desde tiempos prehistóricos, capital administrativa del Imperio Romano en Asia. Culturalmente estaba a la vanguardia. Poseía una biblioteca de 200.000 tomos. De Pérgamo se origina la palabra pergamino. En el aspecto religioso también destacó con su templo de Esculapio y la serpiente como símbolo. Al parecer, este es lugar al que Cristo se refiere como el trono de Satanás, aunque también podría ser el de Zeus, otros dioses griegos, Zeus, Atenea y Dionisios. Tenían ahí sus altares muy frecuentados. Estos cultos tenían relación con la doctrina de Balaam, o sea, la doctrina de los Nicolaitas. Sus enseñanzas eran mezclas de prácticas paganas que permitían a los cristianos participar en algunas actividades inmorales. Figura en el período histórico, Iglesia Imperial año 313 al 475. Es el período de la Iglesia Imperial, cuando se introducen nuevas doctrinas a la Iglesia. El imperio tenía por costumbre mezclar las diversas religiones. Esto se llama sincretismo. La Iglesia no pudo escapar a esta costumbre y permite que se incorporen algunas tradiciones no cristianas, como el bautismo de niños, las imágenes, etc. Esto concuerda con el significado de la palabra Pérgamo, compromiso matrimonial. Figura y mensaje a la iglesia y al cristianismo en la actualidad. El mensaje es claro a las iglesias sincretistas, oficiales: concretarse en las doctrinas básicas y seguirlas. Desechar las doctrinas nicolaitas, que es una mezcla de cristianismo con el mundo. Descartar toda costumbre o tradición inútil. Muchos siguen las tradiciones, pero no saben el significado de lo que están haciendo. Esto es religiosismo. Son muy condescendientes con el mundo. Dice el Señor: por tanto, arrepiéntete, es decir, vuélvete al Señor, con celo. Y al vencedor le promete: le daré del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Capítulo 1. El efecto Constantino. El emperador Constantino el Grande. Constantino fue un hombre muy astuto e inteligente. Armado con mucha paciencia, supo planear en detalle su objetivo final: ser emperador único de todo el imperio. En su tiempo había una tetrarquía, es decir, 4 gobernantes. Como alianza, casó a su hermana con Licinio, uno de los emperadores. Manipuló para que su cuñado Licinio enfrentara a Máximo Dala, el 4º emperador, y así se desgastaran entre ellos. Licinio venció a Máximo Dala, y cuando ya estaba bien fortalecido hizo la guerra a Magencio, el 2º emperador. Antes de su batalla definitiva con Magencio, dice haber visto en el cielo una cruz y la frase «Hoc signo vinces», con este signo vencerás. Magencio se ahogó. Constantino venció. Hasta hoy sigue en entredicho si la cruz que vio en el cielo fue realmente una señal y apoyo de Dios, pero el punto que a partir de ese día simpatizó más con los cristianos y al poco declaró su conversión. Aún antes, él nunca persiguió a la iglesia. Su madre Helena, Santa Helena, fue una ferviente cristiana desde tiempo atrás. Prueba de que el cristianismo había infiltrado las altas esferas del imperio. Dejando a un lado la polémica si fue un verdadero cristiano o solo un astuto político, los resultados evidentes muestran una realidad más allá de toda argumentación en un sentido u otro.
Veamos objetivamente los resultados de la conversión de Constantino. Con ello se puede juzgar si fue real o ficticia. Primero, el cristianismo apenas estaba en un máximo del 10% de la población del imperio, y además en total desventaja y menosprecio. No parecerían ser aliados de peso en el terreno político. Segundo, en cambio, el paganismo seguía fuerte, aunque ya solo por tradición. Quizá los tiempos modernos lo hacían ver obsoleto y en algunos casos ridículo. Tercero, además la mayor fuerza del cristianismo estaba en Oriente, Grecia, Asia Menor y África, no en Roma y Europa. Cuarto, el Labarum de Constantino causaba temor entre sus enemigos. Licinio les prohibía a sus soldados en combate ver de frente el Labarum, pues lo consideraba mágico, es decir, ambos operadores consideraban al Dios de los cristianos muy poderoso. Esta advertencia bajó la moral de los soldados de Licinio. Constantino lo venció y le perdonó la vida, pero después apareció asesinado. Así quedó como único emperador. Quinto, después de siglos de persecuciones, los cristianos estarían desconfiados de un emperador cristiano, y él debía saberlo, pero no pareció importarle. Sexto, Constantino nunca tuvo temor a los cristianos, pero sí manifestó en varias ocasiones temor a nuestro Dios. Por tanto, no parece haya sido planificada o hipócrita su conversión. Parece haber sido auténtica, pero muy tibia al principio, lo suficiente para que sus cambios no fueran radicales. Además, estaba sujeto a las circunstancias, a un senado y a un pueblo 90% pagano. Otros puntos a considerar en la actitud del emperador. Séptimo, al convertirse alguien a Cristo, el catecúmeno pasaba por un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse que el nuevo converso comprendía los principios fundamentales de la doctrina cristiana. Al final quedaba bajo la autoridad de su obispo. Constantino no fue un cristiano común, nunca estuvo bajo ninguna autoridad eclesiástica. Octavo, conservaba sus propias prácticas religiosas y pronto se consideraba a sí mismo obispo de obispos, aunque nunca fue obispo, una derivación de su título pagano, Pontífice Máximo. Noveno, después de su conversión, aún participaba activamente en ritos paganos, incluso dirigiéndolos, pues no renunció nunca a su cargo de sumo pontífice, sacerdote máximo de la religión y cultos romanos. A su entender, ahora incluía el cristianismo. Décimo, no fue bautizado sino hasta su lecho de muerte, por Eusebio de Nicomedia, es decir, un obispo arriano, hereje, según la Iglesia. 11, era bueno y justo por la buena, pero también era cruel y sanguinario, taimado. Mató a su propio hijo Crispo y a su esposa Fausta, por una posible relación sexual entre su esposa y su hijo, o sea, hijastro y madrastra, por lo cual, al parecer, vivió atormentado por cometer semejante acto infanticida. 12. Por último, el favor de Constantino no era tanto a los cristianos sino al Dios de los cristianos, a quien consideraba muy poderoso y había que tenerle contento, ayudando y no persiguiendo a los cristianos. Los líderes de la Iglesia. Aunque la tolerancia al paganismo del emperador puede ser criticable a los líderes de la Iglesia en su tiempo, concedamos comprensión para su situación. Líderes de Iglesia consideraban impactante que el emperador se hubiese convertido y, dada su altísima investidura, le toleraban sus pequeños defectos. Nadie tenía los aprestos para completar su adoctrinamiento y contradecirle. ¿Quién podía imaginarse al arrogante emperador considerado en su religión un dios como un sencillo y obediente catecúmeno? Además, esta situación parecía benéfica para ambos, pues obtenían de él muchos beneficios, hambrientos de paz y sufrientes como estaban hasta hace poco. Todo lo recibido era una dulzura, múltiples bendiciones de Dios a través del emperador, si no un fiel cristiano, por lo menos simpatizante y amigo. No se atrevían a mover el agua, no querían provocar el lado iracundo y sanguinario del emperador. Por su parte, Constantino quedó en una posición cómoda,
pues al no bautizarse no tenía el compromiso de comportarse como un verdadero cristiano y enfrentar a la estructura pagana, a los sacerdotes y a los mismos senadores, que eran paganos por tradición milenaria. Poco a poco empezó a favorecer al cristianismo. Los obispos y líderes de la iglesia recibían apoyo del erario público y se empezaron a construir grandes iglesias con dinero del Estado. Paz, paz y prosperidad. Este era un sueño hecho realidad. Casi nadie alzó la voz en su contra, y cuando lo hicieron, esa voz se perdió ante el grandioso hecho que el imperio entero se hiciera cristiano por influencia de un solo hombre. La influencia de las masas. Ese es otro punto muy importante a comprender. Si Constantino hubiera sido más drástico en el cambio del paganismo al cristianismo, hubiera provocado revueltas y quizá hasta una guerra civil, pues el 90% seguía siendo pagano. Contra tan gran mayoría no podía imponerse. Hacerlo paulatinamente fue más inteligente según su perspectiva, aunque fue una transición incompleta, por cuanto se forzó y aceleró el proceso de cambio sin dar tiempo para un evangelismo real. Y esto conllevó a un cristianismo superficial, sin convicción. Provocó en las masas un cambio de religión, pero no un cambio de vida. Las masas, el pueblo unido con un pensamiento, una tradición, es un ente muy poderoso y peligroso. Hay masas dóciles, como los griegos, pero no los romanos que llevaban 1000 años de ser ciudadanos romanos, con el tradicional derecho a ser tomados en cuenta por las autoridades. De hecho, la república y aún el imperio tomaban sus medidas en muchos casos al gusto del pueblo, pan y circo, para mantenerlos contentos. Estas masas, al pasarse al cristianismo, no se crea que todo lo hicieron por fe en Jesucristo, a quien ni conocían y poco antes lo burlaban y pisoteaban y mataban a sus seguidores. Desde luego que debió haber muchos nuevos conversos auténticos, pero piense en la dificultad, en la imposibilidad de discipular a millones de personas en un breve lapso. Es de esperarse que millares de nuevos cristianos llevaran a sus dioses en su corazón, sus costumbres, sus ídolos, sus creencias, sus tradiciones. La tradición de un pueblo es muy difícil de erradicar a menos que se le modernice o haga un pequeño cambio a su vieja tradición. Inicia el sincretismo imperial. Una de las cosas importantes que hizo Constantino fue unificar el culto al dios de los cristianos con el dios de los paganos, el sol invicto. Él parecía entender que ambos eran compatibles. Por ello estableció el culto al sol invicto en domingo, son del día del dios sol, que justamente era el primer día de la semana, el día del Señor, Cristo. En el año 324, prohibió trabajar en domingo y ordenó a los soldados rendir culto al Dios Supremo. Esto fue muy hábil, pues les dio gusto a los paganos y a los cristianos. El 24 de diciembre era la fiesta del Dios solar, por cuanto es el solsticio del invierno, el nacimiento del nuevo sol. Fue fijado el nacimiento de Cristo en ese día, el cual, por razones climatológicas, no pudo haber nacido en invierno, tiempo en que los pastores no podían pastorear sus rebaños y pasar la noche en campo abierto, a pesar de la hermosa tradición navideña. Sin embargo, Constantino fue creciendo así como la Iglesia en el imperio. Él iba madurando en la fe y poco a poco se involucró más en la doctrina. Cada vez dejaba más atrás la religión del imperio, sustituyéndola por el cristianismo, aunque con innovaciones paganas, para que fuera aceptado por las masas. Negociando con la fe. División del Imperio Romano. De tiempo atrás, la grandeza del imperio había requerido dividirle para su mejor control. Ahora Constantino ve en ello también una forma de apartarse del paganismo romano y fundar una nueva ciudad, Constantinopla, ciudad de Constantino, lo que hoy es Estambul, Turquía. Fue la capital de su nuevo imperio y su nueva fe, la Nueva Roma. La embelleció con los ornamentos y estatuas paganas de otras ciudades. Se dice que desnudó al paganismo para vestir al cristianismo. Estatuas de dioses paganos pasaron a ser simple adorno en las nuevas iglesias cristianas. En muy poco tiempo surge una nueva ciudad, una nueva capital y un nuevo e importante obispado. Dejó Roma al Senado y al ya influyente obispo de Roma llamado Papa. Hagamos un recuento de las principales ciudades
con importantes obispados: Antioquía, ya en decadencia, Alejandría, Roma, Cartago y ahora Constantinopla. Esta división trajo consigo también una división de la Iglesia. Los obispados menores se polarizaron entre estas. Más tarde desaparecerá Cartago y Alejandría vendría a menos. Así el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, dará lugar a la Iglesia de Oriente, y el Imperio de Occidente, con capital en Roma, será la Iglesia Católica Romana. Las iglesias ortodoxas, por más de 1000 años, estarán bajo la autoridad del Imperio de Oriente. La Iglesia de Roma será más independiente del imperio hasta que en el año 475 éste llegue a su fin. El obispo de Roma, ya elevada su figura como papa, llena el vacío de poder. Su presencia en toda su investidura semejará al emperador desaparecido. Esta división perjudicó a la Iglesia oriental, pero benefició a la de Roma, pues quedó sin obstáculos para crecer independiente, fortaleciéndose cada vez más en lo político y en lo económico, aunque en lo espiritual entró en decadencia. Responsables. No hay un responsable individual. Fueron 4 factores que comparten la responsabilidad de estos cambios que llevaron a la caída espiritual de la Iglesia y el paso de Iglesia Católica Antigua a Iglesia Católica Romana. Primero, Constantino y su falta de fe verdadera o convicción para un cambio personal más radical. Segundo, los líderes, dadas las circunstancias, no parecían tener muchas alternativas, y la importancia de los acontecimientos cegó su discernimiento. Definitivamente les faltó la guianza del Espíritu Santo, dejada de lado tiempo atrás. Tercero, las masas, su influencia definitivamente pesó grandemente, para Constantino y para los líderes de la Iglesia. Por satisfacer a las masas, muchos conceptos cristianos se adaptaron y mezclaron con ideas y conceptos paganos, o bien el mismo pueblo los mezcló. Cuarto, Satanás, el enemigo de Dios, de la Iglesia y de los hombres, debió ser primer causante. Los 3 puntos anteriores pudieron ser parte de su contraplan maligno. Ante la imposibilidad de destruir a la Iglesia, por medio de las persecuciones, cambia de estrategia. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Se mete en la Iglesia trabajando en la mente de las personas. Bien puede influenciar a un emperador o a un pescador a hacer lo que conviene a sus nefastos planes y propósitos. Este es un compendio histórico y a muchos no les gusta que esto se espiritualice, pero si viéramos la perspectiva espiritual podría darnos más comprensión. Conclusión. La polémica podría seguir en cuanto a que si este emperador fue convertido o no, pero independientemente de ello, el resultado final habla más que 1000 palabras. La Iglesia perdió su fuerza espiritual que traía como Iglesia primitiva, a pesar de las persecuciones y los sufrimientos. En apenas 280 años había llevado el Evangelio de Cristo desde Inglaterra hasta la India. Si pudiéramos hacer cuentas exponenciales, quizá nos daría por resultado que a ese ritmo, en 1000 años más, el mundo habría sido evangelizado. Cierto que la Iglesia creció en número, en lujo, en prestigio, pero un hecho que nadie puede negar es que su nivel espiritual bajó a niveles ínfimos entre el año 313 al 475. La Iglesia es la luz del mundo, delegada por Cristo. Esta luz se vino apagando. Para el siguiente periodo, ya la Iglesia está en oscuridad por 1000 años. Según la historia, tendremos el oscurantismo. Es un hecho que muchas doctrinas básicas se olvidaron y otras nuevas se adoptaron. Esto provocó un sincretismo en la Iglesia, una mezcla de doctrinas cristianas y paganas. Capítulo 2. Lo positivo y negativo del efecto Constantino. Le esperamos en el siguiente fascículo, periodo 3, capítulo 2. Les recordamos que estos videos conforman la materia Historia de la Iglesia, nivel bachiller por lo menos. Si usted lo está estudiando en forma, puede bajar el cuestionario de evaluación del periodo 2 para autoevaluarse o evaluar a sus discípulos. Lo encuentra bajo este video. Suscríbase para recibir las notificaciones. Para tener el estudio completo, inicie en Introducción, disponible en este canal de YouTube, Sembradores, La Buena Semilla.